Guerra Mundial. Para inicios del siglo XX, las potencias imperialistas se encontraban en una carrera por el dominio mundial. Los países imperialistas luchaban entre sí en el ámbito industrial, tecnológico, económico y militar. El resultado de esta gran carrera imperialista debía ser, inevitablemente, una gran guerra. Se le conoce también como Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como habíamos dicho, a esta guerra que fue desarrollada principalmente en el ombligo mundial, que conocemos hoy en día que es Europa. Comenzó el 28 de junio de 1914. La causa de esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de la duquesa Sofía de Gothenburg, en Bosnia-Herzegovina. Esta guerra estalló en Europa en los próximos 37 días después del asesinato del archiduque. Para antes ya habían grandes imperios, que era el Imperio Británico, el Imperio Francés, Alemán y el ruso. El británico controlaba las rutas comerciales del mar Mediterráneo y además Inglaterra controlaba la India y China, y que controla a Singapur y a Hong Kong. En África tiene dominios como Gambia, Sierra Leona, Ghana, Kenia y Uganda. En el Imperio francés, los dominios de Francia eran Vietnam, Laos y Camboya. Dominaban Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos y también Tailandia. El Imperio alemán tenía muchas regiones de África, por ejemplo, la Nubia, Camerún, Togo, Tanzania y el Pacífico, que es dueña de varias islas. Ya al final, el Imperio ruso dominaba toda Europa del Este, todo el norte de Asia. Para esto existían dos alianzas, dos bandas, que era la Triple Alianza y la Triple Entente. En la Triple Alianza se encontraba Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, que era Rusia, Inglaterra, Francia y 27 naciones. Italia pertenecía a la Triple Alianza, pero a partir de 1914 se cambió a la Alianza. Etapas de la Gran Guerra. El suceso que detonó la Gran Guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en la ciudad de Sarajevo, capital de Serbia, a manos de un radical serbio, un 29 de julio de 1914. Primera etapa. Austria-Hungría ataca a Serbia un 29 de agosto de 1914. Segunda etapa. Rusia, en apoyo de Serbia, le declara la guerra a Austria-Hungría. Tercera etapa. Alemania, en apoyo a Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Cuarta etapa. Francia, en apoyo de Rusia, le declara la guerra a Alemania. Quinta etapa. Alemania ataca a Francia, invadiendo previamente Bélgica. Y sexta etapa. Inglaterra, en apoyo a Bélgica y Francia, le declara la guerra a Alemania. Para esto empezó la Guerra de Movimientos. En el primer año de la guerra, los ejércitos contendientes se enfrentaron con viejas estrategias de guerra. Las naciones que luchaban querían acabar con el enemigo rápido y contundamente, confiados en la letalidad de sus nuevas armas. El resultado fue una carnicería mutua. La guerra de trincheras. Durante el segundo año y hasta el término de la guerra se inventó una nueva modalidad de enfrentamientos que consistía en cavar cientos de kilómetros de zanjas en las que los ejércitos se resguardarían. A estas zanjas se les llaman trincheras. Hablando de las trincheras, estas condiciones eran espantosas. Tenían lodo, tenían ratas, cadáveres, cuerpos desmembrados, vísceras, una gran cantidad de suciedad, además que tenían muchas bacterias. Los soldados ensordecían por el eco de sus propias armas, tenían enfermedades. Y hasta 1917 Estados Unidos entró a la guerra y necesitaba un buen pretexto para entrar a esta guerra, y como pretexto utilizó el hundimiento del transatlántico inglés que se llama Lusitania, en el que murieron ciudadanos norteamericanos. Estados Unidos, en su ingreso a la Gran Guerra, apoyó a la Triple Entente, envió más de 2 millones de soldados, grandes sumas de dinero, préstamos militares, alimentos, equipo militar, etc. Y la comida enlatada, que apenas apareció en estas guerras. Y aquí es donde vienen los 20 dorados de Estados Unidos, donde se apoderarían del comercio y serían la primera potencia mundial. La Gran Guerra terminó cuando, una vez caído el Imperio Austrohúngaro, el Kaiser alemán Guillermo II abdicó al Imperio alemán y posteriormente se escondió en Holanda, y eso ocurrió un 11 de noviembre de 1918.
Tratado de Versalles. Un año después de finalizar la Gran Guerra, el 18 de junio de 1919, las naciones vencedoras de la Gran Guerra se reúnen en París, en el Palacio de Versalles, para llevar a cabo la repartición territoriales y acuerdos políticos y económicos. Una vez finalizada la guerra, las principales firmantes del Tratado de Versalles son Inglaterra, Francia e Italia. Las principales cláusulas del Tratado de Versalles consisten en: la primera, se creó una liga o sociedad de naciones para preservar la paz mundial. 2. Se creó un plan de desarme alemán en el ejército que debía reducir a 100.000 hombres. 3. Se declaró a Alemania culpable de la Primera Guerra Mundial. 4. Alemania estaba obligada a ceder y devolver sus territorios. Revolución rusa. Consecuencias de la Gran Guerra. La muerte de más de 12 millones de personas entre militares y civiles. Decenas de millones de heridos. Alrededor de cientos de millones de dólares en pérdidas. Cientos de millones. Caída de 4 imperios grandes. El primero, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano e Imperio Ruso. En Rusia lo que dictaminó Lenin era alejarse de la guerra. Surgieron nuevos países al término de la Primera Guerra Mundial: Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania,